aquí como dice, radica en que el fármaco puede actuar sobre un receptor o receptores y también en el sitio específico del organismo. Algunos medicamentos tienen muy baja selectividad, por lo que ejercen efectos sobre muchos órganos y tejidos, mientras que otras drogas son altamente selectivas, ¿sale? Entonces, vámonos con ejemplos bien sencillos, bien sencillos de selectividad, ¿no? Primero, receptores y sitio específico, ¿no? Un receptor, creo que es así, la tengo acá. Sí, sabía. El receptor va a ser el punto farmacológico donde la molécula se encuentra sobre la membrana, o sea, hace por donde va a ser recibido, ¿no? Los receptores hay de todo tipo, ¿no? Pero va a haber receptores específicos que se acoplan a un solo tipo de moléculas, ¿no? Muy sencillo. Hagan de cuenta que este es un receptor, así como está, ahí se ve, así. Entonces, solo va a caber un tipo de receptor, un tipo de molécula que tenga la misma forma, ¿no? Entonces, si yo quiero meter una molécula como esta, pues no va a caber en el receptor. ¿Por qué? Porque no va a embonar y por lo tanto no va a ser. A eso se refieren los receptores específicos. Si ustedes leyeron un poquito los comentarios de sus compañeros, cuando les dije del ChronoCap, alguien, ahorita no recuerdo quién, creo que fue Angie o Andy, no recuerdo, alguien comentó que justamente estaban asociados a los receptores de melatonina MT1 y MT2, ¿ok? Entonces, el fármaco, en este caso el ClonUTAP, lo que va a hacer es que las moléculas de melatonina que trae ese fármaco se van a impregnar en esos receptores solamente, ¿sale? Y esos receptores pueden ser específicos de una zona o pueden estar dentro del organismo. A eso es a lo que se refiere la selectividad, ¿sale? Los receptores pueden estar asociados específicamente a una molécula. El receptor CB1 de cannabis solo va a recibir ¿qué tipo de moléculas? Moléculas CB1. Por eso es el receptor CB1, molécula receptor CB1. Si llega una molécula de receptor CB2, no la va a absorber, ¿sale? Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque los fármacos pueden ser altamente selectivos cuando yo solamente quiero trabajar sobre una función. Pensemos, por ejemplo, en un antiácido. ¿Hacia qué órgano va a estar dirigido el antiácido? La mucosa estomacal. Ok, muy bien, la mucosa estomacal, ¿no? Por lo tanto, gracias, me parece que fue Alejandra, gracias Alejandra. Entonces, al estar asociado solamente a ese, el antiácido solo va a tener moléculas que se van a adaptar a la mucosa estomacal para disminuir las alteraciones que pueda tener, ya sea porque algo me cayó mal, porque me comí unos tacos muy pesados y muy grasosos y eso me está haciendo tener reflujo, ¿no? Solamente va a actuar sobre ese efecto. Y se esperaría que no tuviera efectos en otros órganos del cuerpo. Sin embargo, hay al contrario, hay medicamentos que tienen muy poca selectividad porque hay muchos receptores dentro del cuerpo y por lo tanto van a tener efectos generales, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo de esto son los sedantes. Los sedantes, si bien su target está en disminuir la tensión muscular, pues en todo el cuerpo hay músculos, por lo tanto es que vamos a sentir este aletargamiento, nos vamos a sentir, ¿no? Por ahí yo hilándolo con esta parte. En alguna ocasión de la vida, por andar muy estresado trabajando, me dio algo llamado neuralgia del trigemio, que es un nervio que está por acá, en el cual pues yo sentí un dolor brutal, pero brutal aquí, ¿no? Entonces, en esa ocasión me enviaron carbamazepina para disminuir el dolor y para disminuir la tensión. Y algo que me dijo el doctor es, chavo, tienes que bajarle al estrés porque esto es solamente por estrés, ¿no? Entonces, en una ocasión era tan fuerte el dolor que me había dado una pastilla por la noche y una pastilla por la mañana, ¿no? Entonces, a pesar de que el efecto era asociado hacia esta neuralgia, me dijo, es muy potente como o sea, no excedas la dosis porque te puedes mal pasar y puede haber efectos
Un día en la noche me duele tanto esta parte de acá que en lugar de tomarme una carbamazepina, me tomé 5 carbamazepinas por el dolor. Y hubieran visto cómo estaba así todo medio borracho, todo somnoliento, porque si bien estaban asociadas a disminuir la inflamación de este tejido muscular, el exceso de la dosis hizo que el target se aumentara y tuviera letargamiento en todo el cuerpo. Para mi buena suerte no pasó de que estuviera como mareado y ya, ¿no? Pero ahí es lo que se van dando, ¿sale? Bueno, entonces, cuando una droga o una hormona se une a un receptor, es llamado un ligando, los cuales se clasifican en 2 grupos, agonistas y antagonistas, ¿sí? Agonistas promueven, antagonistas quitan, ¿sale? Esto es muy importante porque ahí es donde vamos a empezar ya a observar cómo es que se van a ir dando. Entonces, agonistas van a promover que la absorción de esas moléculas se den más rápido y antagonistas va a hacer que esa absorción se vea bloqueada por parte del organismo. Ajá. Listo, a ver, por acá levantaron la mano. No. Modifica el pH estomacal, son términos que se emplean en inmunología también. ¿Ok? Gracias, Marcos. Entonces, ¿sale? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya que tenemos estas 2 vertientes, vamos a entender la lógica de cómo es que se va a administrar. Por ejemplo, yo les pedí de los Croncaps porque son medicamentos para el sueño que le ayudan a las personas porque tienen melatonina y la melatonina es una hormona que se segrega en nuestro cuerpo de manera natural, ¿no? Entonces es fácil y no es es de fácil adquisición para el público porque no es un medicamento tan controlado, ¿sale? Obviamente yo no lo receto, pero lo conozco porque me ha tocado gente de sueño que llega con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros que son ya medicamentos controlados como los antihistamínicos. La histamina es una sustancia que promueve el estar despierto, la vigilia. Es una sustancia natural. Entonces, aumenta la melatonina, empieza el sueño. Disminuye la melatonina y aumenta la histamina, pasamos a estar despiertos, ¿no? Entonces, existen unos medicamentos que se les denomina como antihistamínicos, ligándolo con la parte de los receptores. ¿Qué creen que sea un antihistamínico? ¿Va a promover la absorción de la histamina o va a inhibir la absorción de la histamina? Va a inhibir. Exacto, muy bien, va a inhibir la absorción de la histamina. Como antagónicos, muy bien, sí, en efecto, Marco. Entonces, ahí ya vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos un medicamento, tenemos que ver cuál es la lógica. ¿Por qué se envían antihistamínicos para trastornos del sueño? Porque los médicos dicen, si tu problema es que, por ejemplo, ¿no? Tu insomnio está asociado en que te despiertas muy temprano o antes de la hora en que necesitas, empiezas a dar vuelta, pues te voy a mandar un medicamento que evite que tu cuerpo se despierte y manda los antihistamínicos. ¿Cuál es el problema? En que con dosis muy elevadas la persona le cuesta mucho trabajo levantarse y eso es un problema porque pues, empieza a afectar las áreas de la vida. ¿Sale? Bien. Andrea Lía. Ok, listo. Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a entrar un poquito más a detalle. Agonistas. Es un fármaco que produce un efecto combinándose y estimulando al receptor y se clasifican en 3. Agonistas completos, parciales, inversos. Completos, los que producen la máxima respuesta posible. O sea, los que entran directamente. Receptor CB2 entra directo. Ese es un agonista completo, ¿no? Ahí embona. Parciales son los agonistas que no logran alcanzar el efecto máximo de los agonistas completos. ¿Han escuchado por ahí estos medicamentos que ayudan como a la estimulación cerebral, que son pues, más que nada pues como mucha proteína procesada para que aumente la actividad cerebral? O sea, son excitatorios. ¿Por qué? Porque son moléculas, por decirlo así, sintéticas que tienen un efecto parecido a la sustancia química,
pero que no logran el mismo efecto, ¿sale? Por así que, como dice el doctor Simi, lo mismo, pero más barato, ¿no? Y los agonistas inversos, los que logran efectos opuestos a los producidos por los agonistas completos y parciales, ¿no? Estos van a ser que tienen propiedades químicas parecidas, pero no van a lograr los efectos esperados, ¿no? Ojo aquí, se pueden absorber, no es como un antagonista, pero genera otros efectos, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuáles son los más importantes para la parte clínica? Es que dependiendo de cómo es que ustedes vean el medicamento, van a saber cómo es el efecto. Por ejemplo, en alguna ocasión, una paciente me decía que ella le daban las crisis de melancolía muy fuerte y dice, cuando compro el medicamento de patente, o sea, cuando iba por el antidepresivo de patente a la farmacia, sí noto la mejoría, ¿no? Como mi estado de ánimo está más, o sea, no estoy tan, ¿cómo decirlo? Tan receptiva, tan lábil, ¿no? Sí lo noto, pero cuando compro el medicamento genérico, sí noto que no me hace tanto efecto. O sea, sí me siento bien, pero no igual. Y ya cuando revisamos el medicamento, pues es que los medicamentos de patente psiquiátricos, pues sí tienen, por lo general los agonistas tienen sustancias químicas más específicas y los genéricos o similares usan agonistas parciales. Por eso es que sí notaba la versión del efecto distinto entre uno y otro. ¿Sale? Entonces, esos son los importantes, los que tenemos que tener en cuenta. Bien. Los antagonistas. Es un fármaco que produce un efecto bloqueando al receptor y por lo tanto es capaz de reducir o abolir el efecto de los agonistas. Los antagonistas pueden ser clasificados en los competitivos y estos a su vez en reversibles o irreversibles. Perdón. ¿No? Y vamos a tener los reversibles, que pueden ser desplazados del receptor por dosis crecientes del agonista, antagonista superable, y los irreversibles, que pueden ser desplazados del receptor por dosis crecientes del agonista, antagonismos insuperables. Los antagonistas competitivos reducen el efecto máximo y la eficacia agonista, ¿sale? Entonces, pregunta para todos. ¿Los antihistamínicos son antagonistas de qué tipo? ¿Reversibles o irreversibles? Con lo que les conté. Sí, en efecto, Claudinet. Entonces, antihistamínicos, ya quedamos, son antagonistas, ¿no? Inhiben la promoción de histamina. Así con las definiciones, ¿serían reversibles o irreversibles? Creo que reversibles. Muy bien, Oscar, serían reversibles. ¿Sale? ¿Por qué? Porque apenas quitas el antihistamínico, se va. ¿Ok? Bien. Reversibles, muy bien. Excelente. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Eso me agrada, eso me agrada. ¿Sale? Y otro tipo de antagonistas son los no competitivos, que son aquellos que bloquean el efecto agonista uniéndose al receptor en un sitio distinto al sitio de fijación del agonista. Y estos también se dividen en reversibles y no reversibles, ¿no? Entonces, competitivos, que van a inhibir directamente la absorción de estos, ¿vale? O sea, va a ser un químico que va a hacer que no se produzca. Los no competitivos son los que bloquean directamente el efecto de los agonistas que se están dando, ¿sale? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ya nos queda claro esta parte, cuando leemos los medicamentos psiquiátricos, ya entendemos la lógica de por qué se están mandando de esa manera, en esas dosis y a ciertas horas, ¿no?
Y esto puede estar muy presente, ¿por qué? Porque justamente los pacientes es lo que nos van diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo en algún punto tuve compañeros durante el doctorado que sí presentan mucha ansiedad y depresión. Y recuerdo que en una ocasión uno llegó muy somnoliento y le preguntamos qué tenía. Es que fíjate que me mandaron el antidepresivo en la mañana para poder funcionar todo el día. Pero uno de los efectos secundarios del antidepresivo era que le inducía mucho sueño. Entonces, de nada le servía estar como más tranquilo. ¿Por qué? Porque lo que le generaba era que él tuviera sueño durante todo el día. O sea, era un efecto secundario, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo. ¿Sale? ¿Dudas con esto de antagonistas? No. ¿No? Todo bien. Perfecto. Yo sí tengo una pequeña duda. Adelante, Entonces, Angélica. y entendiendo con los medicamentos, ¿podría decirse que existen como dos tipos? Unos Ajá. que son los que nos dan cierta sustancia química, ¿no? Uh-huh. Que actúa directamente sobre algún órgano o algún sistema, y los otros también son sustancias, pero están actuando como indirectamente, tal vez, indirectamente sobre lo que de manera natural nosotros producimos como hormonas o sustancias, como en este caso los antihistamínicos, ¿no? O sea, la melatonina todos la generamos, pero quienes por diferentes razones no producen tantas o producen muy poquitas, y entonces esos medicamentos se están dando no tanto para darle el componente activo de melatonina, sino como que está actuando indirectamente, por ejemplo, con los antihistamínicos. No. O sea, okay. ¿Vas bien? No, vas bien, porque por ejemplo, el cronotrap sería agonista porque promueve la absorción de más melatonina. Hasta ahí vas bien. Los antihistamínicos son antagonistas porque lo que hacen es bloquear que la histamina, que también es una sustancia que producimos, sea absorbida para que mantengamos el estar despiertos. ¿Sí? Ok, sí, ya entiendo. Listo. ¿Sale? Entonces, eso es como el punto más importante. Digo, esto es más profundo, pero ahorita quería como, para que lo hilemos más a lo clínico, como entender la lógica ya, para adentrarnos. Pero bien, ¿sale? Oye. Gracias. Sí, de nada. Listo. Ahora sí, llegamos, ya que entendimos estas partes, llegamos a lo bueno, a lo que queremos. Dice el buen Marcos, sobre los receptores, los antagonistas evitan que no se acoplen las sustancias a los receptores, por lo tanto se consideran inhibidores. Correcto. Muy bien, gracias Marco. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos a una de las partes más polémicas que podemos tener aquí presentes, ¿no? La farmacología y la salud mental. Aquí voy a dejar tantito la parte más biológica, que vimos toda esta primera parte, nos vamos a entrar un poquito más en la parte histórica. No va a tardar mucho, pero sí es importante que entiendan esto, ¿no? Debido, históricamente, la parte de los trastornos mentales, trastornos psiquiátricos, afectaciones psicológicas, enfermedades mentales, como ustedes las conozcan, es que están en un campo, o han estado históricamente en un campo, en el estudio de de lo que ahora son dos subdisciplinas, que es la neurología y la psiquiatría. Debemos de recordar que en toda la historia clásica de Europa, de Asia, inclusive aquí de América Latina, se tenía la idea que las afectaciones, o lo que nosotros conocemos como afectaciones mentales, eran una forma en que el cuerpo manifestaba una enfermedad mental. ¿Esto qué quiere decir? Que algo dentro del cuerpo humano se afectaba y por lo tanto generaba estas conductas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Decían que los europeos, siguiendo esta tradición de la teoría de los humores, decían que la persona que tenía exceso de bilis negra era una persona de tipo melancólica, por decir algo, ¿no? Y los que tenían bilis de este tipo presentaban esto, ¿no? No había evidencia, pero era la lógica, ¿no? Eso es lo que está enfermando a la persona.
Por lo tanto, pues se daban tratamientos de este tipo, pues más como función. Durante la Edad Media se deja un poquito eso y se toma una visión más espiritual, ¿no? Que esto que llamamos locura es un castigo divino, que es unas formas de posesión del diablo y todo esto. Entonces, esto es muy importante porque se empieza como a estigmatizar estas problemáticas y se les empieza a dar un juicio moral, ¿no? De decir de que está loco y por lo tanto es un insano y lo debemos excluir de la sociedad. Pero siguen teniendo la idea de que algo malo había dentro de él. Y ahora cambiaron de los humores directamente al cerebro, porque decía que en la cabeza del cerebro pues, es donde radica el alma, la psique, y por lo tanto es lo que se enfermaba, ¿no? Y por eso les pongo esta fotografía vieja que se llama La extracción de la piedra de la locura, ¿no? Donde en esta idea de que enfocar, pues se le hacía una abertura, se arrancaba un cacho de cerebro y se cerraba y pues se le curaba para que la persona estuviera bien, ¿no? Y eso son prácticas milenarias que se han dado, ¿no? Digo, ya, gracias a Dios, ya no estamos en esa época, pero estamos. Pero es muy importante porque en esto de la locura metíamos prácticamente todo. La epilepsia, el autismo, la esquizofrenia, la depresión, lo que hoy conocemos como ansiedad, ¿no? Se le denominaba como neurosis, ¿no? La melancolía, toda esta parte entraban en esto que llamábamos enfermedades mentales. ¿Y quiénes las estudiaban? Los que ahora son psiquiatras o los que ahora son neurólogos. ¿Qué pasa? Conforme va avanzando la medicina, la neurología se desprende de la psiquiatría y empieza a optar por los trastornos que sí tienen una base neurológica específica. Ejemplo, la epilepsia sí tiene una base biológica de una actividad eléctrica cerebral errática que genera los episodios de epilepsia, que pueden ser los más sencillos, los episodios, no los más sencillos, los más conocidos, mejor dicho, disculpen, que son los tónico-clónicos, que es cuando la persona se cae y empieza a funcionar muy fuerte, pero también hay otro tipo, las crisis de ausencia, ¿no? Cuando la persona se queda conmovida, cuando las crisis atencionales, ¿no? Toda esa parte son como esos elementos que se van dando y los neurólogos tienen claro cuál es el efecto de eso, ¿no? Y así otras enfermedades como el Alzheimer, las demencias, todo eso tiene una base neurológica sólida, ¿sale? Y a los psiquiatras se les relega el estudio y el tratamiento de las enfermedades mentales que no tienen una base biológica. O sea, ahorita ya sabemos cuáles son algunas variables que están asociadas a la ansiedad, ¿no? Físicas, ¿no? Genéticas, del sistema inmune. Pero formalmente no es que se enferme algo del cuerpo y por eso te da ansiedad, ¿no? No es como una gripa, o no es como cuando nos comemos algo que nos hace daño y nos genera, ¿no? Por ejemplo, salmonelosis, ¿no? Sabemos cuál es el agente que lo genera. En los trastornos mentales no existe eso. Entonces la psiquiatría pues ha estudiado los trastornos mentales de esta forma, basado en esta idea como de entenderlo. Bien. ¿Cuál es el problema? En que formalmente la psiquiatría no tenía una, ¿cómo decirlo? Una unificación en terminología y por lo tanto cada quien llamaba de diversas maneras el punto de los trastornos mentales. Y es hasta que se empiezan a utilizar las clasificaciones nosológicas cuando ya empezamos a hablar de términos generales de algo que se va dando. Y es gracias al trabajo de los psiquiatras que empiezan a intentar como agrupar todos estos signos y síntomas que vemos en el comportamiento y a clasificarlos para comprender de decir, ok, yo veo una persona que está presentando conductas de que duerme mucho, se le va el apetito, se siente melancólico, siente esto, aquello, lo otro. Pues yo a eso lo conozco como depresión. Y por lo tanto necesito que Angélica, que Shali, que Oscar entiendan lo mismo que yo entiendo como depresión. Y por lo tanto se construye esa base de decir, eso es una depresión.
Así es como se manifiesta la depresión, la ansiedad, ¿sale? Y es gracias a estos dos manuales, a la CIE síntomas, y les están dando una etiqueta, por eso son etiquetas nosológicas, ¿no? Para que todo el mundo sepa que hablamos de lo mismo, ¿no? Así como los criterios diagnósticos para una epilepsia, para un evento vascular cerebral, pues son exactamente los mismos procedimientos. Aquí el punto es que pues tenemos los factores culturales que nos va a ir dando, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de tenerlos de esta manera? Como ya mencioné, pues la comunicación entre profesionales, los análisis epidemiológicos, ver cuál es la carga de la enfermedad en la salud pública y la creación de políticas públicas para su tratamiento. Ahí es donde entra la farmacología. Si una persona presenta arritmia, presenta taquicardia, sudoración excesiva, ya le hicieron varios electrocardiogramas y no es un problema del corazón, no es otro problema médico, bueno, podemos decir que estamos hablando de una persona que está presentando ansiedad. Y por lo tanto, pues, ¿cuál va a ser? Vamos a disminuir esos síntomas físicos de lo que llamamos ansiedad, solamente. ¿Cuáles son las desventajas? Que, por desgracia, al ser de acceso público este conocimiento de las clasificaciones nosológicas, pues se puede llegar a una sobrediagnosticación, como lo que pasó un tiempo con el TDA y actualmente está pasando con el trastorno autista. Por ejemplo, cuando yo salí de la licenciatura, desde antes, pero ya más en la licenciatura, todo era TDA, todo se asociaba con el TDA. La delincuencia, TDA. El mal comportamiento de los niños en el salón de clases, TDA. La drogadicción, mucha comorbilidad con TDA, ¿no? Y actualmente pues ya estamos viendo con esta parte de la parte positiva que se buscaba visibilizar el autismo, pues ahora se puso como este punto de que las neurodivergencias, y ya prácticamente todo el mundo está diciendo que todos son, la mayoría de las personas tiene algún grado de autismo, entonces empiezan a ver como estas cuestiones, ¿no? Entonces a eso me refiero con la sobrediagnosticación. También puede llevar a la estigmatización y a la discriminación, no todas las veces, pero sí también puede haber esa situación, ¿no? Por ejemplo, una persona que comete algún tipo de acto suicida, pues sí es muy relegado y muy discriminado. Una persona, ¿no?, que presenta un trastorno límite de la personalidad, también se puede ver esta parte, ¿no?, de esta gente que como ya se ha utilizado es que eres bien border, ¿no?, o otras cosas, ¿no? Y aquí entra otro punto importante, que la industria farmacéutica pues ha metido mucha mano en pues la clasificación de los trastornos mentales, y eso es simplemente pues es más que sabido, ¿no? Que principalmente el más polémico fue el DSM-5, no el de que está ahorita, sino el anterior, en el que pues claramente se hubo pues mucho conflicto de intereses, porque se dio a conocer que la mayoría del grupo de psiquiatras era pagado por farmacéuticas psiquiátricas, ¿no? O sea, eso es muy claro, ¿no? Pero bueno, finalmente, ustedes se preguntarán, ¿por qué es que se dan los medicamentos para los trastornos mentales si no existen como bases biológicas bien determinadas, si vemos que son respuestas asociadas al contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente pues los psiquiatras son médicos y tienen una lógica de médico, ¿no? En el cual de que signos y síntomas es igual a enfermedad, ¿no? Por lo tanto, si la persona tiene este signo, este síntoma, si tiene esto, si tiene otro, pues la mejor forma es, si la persona presenta arritmia o taquicardia que no está asociada con un problema cardiovascular, pues le voy a dar un medicamento que le disminuya ¿qué? Esa conducta. Pregunta para todos, ¿qué subdisciplina de la farmacología quiere suprimir la conducta con el fármaco sin saber el sustrato neuroanatómico? La psicofarmacología conductual. La farmacología conductual, correcto, ¿no? Ahí entra su lógica. La persona me está diciendo que está presentando mucha sudoración.
quiero disminuir esa respuesta, esa conducta de que está sudando mucho. Le doy esto. ¿Sí? Esa es su lógica. Y no es ni buena ni mala, o sea, es la lógica porque así los entrenaron como médicos, ¿no? Mientras que, ¿cuál es el problema? Que como tal, hasta hace poco, o sea, les estoy hablando de los años 70 para acá, se empezó a estudiar la parte de neuropsicofarmacología, o sea, donde ya se hacían los modelos animales, y antes solo fue por ensayo y error que se daba esta parte. Y es ahí la crítica tan fuerte que se le ha hecho a la psiquiatría durante mucho tiempo, que no sabían qué era lo que tenía, pero por algún azar le daban un medicamento y ese medicamento tenía efectos secundarios sobre la enfermedad mental y por lo tanto se empezó a dar ese medicamento. ¿Vale? Eso es muy importante, ¿por qué? Porque fue una práctica muy común durante los 40, 50 y todavía los 60 en la psiquiatría mundial. O sea, no se sabía y se daba. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues era como lo que tenían en la mano. Ahorita actualmente, bueno, ya se han desarrollado y ya se tiene más claro cuáles son. Y aquí sí va a depender mucho de la formación del psiquiatra. ¿Por qué? Porque los psiquiatras muy viejitos van a hacer todavía mucho de que en esta vieja praxis, empastíllalos. Los psiquiatras que no son tan viejitos, pero que ya están como en unos entre 50, 60 años, o sea, les tocó ser alumnos de los otros, sí dan el fármaco, 1 o 2 fármacos, y empiezan como a hablar de psicoterapia, ¿no? Y pues si puedes, mantente ahí con el psicólogo y lleva un poquito de terapia, te puede servir, pero el medicamento no me lo dejas. Y los psiquiatras más jóvenes como ustedes y como yo, que ya fueron alumnos de los anteriores, ellos sí ya traen este chip de, a ver, primero vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer como, sí, pues una buena evaluación, vamos a ver cuál es el nivel de gravedad de la problemática de la persona y pues vamos primero a intentar con psicoterapia y si vemos que es necesario damos el fármaco y si no, pues que se mantenga con psicoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque su lógica ha cambiado, pero por ahí va, ¿sale? Entonces, dudas aquí, preguntas, comentarios, sugerencias, respuestas. Algo acá, digo, es que necesitamos ese background para dar ese salto y ya entrar directamente al tratamiento farmacológico. Es lo que quieren, chicos. Yo no sé, pero ahí vamos. ¿Dudas, duditas, dudas? Todo bien. ¿Todo fine? Bueno, ok. Entonces, 5 minutos, un ejercicio chiquitito, corto, breve. Les voy a poner acá la pregunta. No se preocupe, mi amigo Marcos, ya se fue. No se preocupe. Una pregunta aquí para empezar, para ir sondeando, ¿no? Para ir viendo cómo estamos. Finalmente yo respeto la decisión de todos y la postura de todos, pero para hacerlo más dinámico, ¿no? Pregunta detonadora, para que no nos aburramos. ¿Consideras mala la farmacoterapia? Sí, no, ¿por qué? ¿Sale? 5 minutitos, ya vamos a entrar directamente ahora sí con los que nos competen a nosotros conocer, pero ya tenemos este background, que es el importante, ¿sale? Entonces, pregunta detonadora, ¿consideras mala la farmacoterapia? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Listo? 5 minutos, piénsenle tantito y continuamos ya para irnos directamente con los buenos. Échenle, corre tiempo.
Perdón, ¿tenemos que escribir la respuesta o va a ser así por participación? Pues ahora sí que si gustan escribirla, adelante. Ahora sí que como ustedes gusten participar, yo no los obligo. Si tú quieres levantar la mano y dar tu respuesta a vos, no tengo tema. Así que como ustedes se sientan, chicos, pero es que ya no les pido que participen luego así hablando porque no a todos les gusta. Adelante, Janet, adelante. Y Oscar después. Bueno, creo que es importante la farmacoterapia cuando es necesaria, Ajá, muy bien. puesto que no todas las personas lo requieren, ¿no? Estábamos hablando justo en los temas pasados de identificar estas condiciones y estas necesidades tanto fisiológicas, neurológicas o espirituales. Y cuando nosotros identificamos, por ejemplo, en psicoterapia, que nuestro paciente necesita un acompañamiento farmacológico, creo que es importante darlo. E incluso cuando identificamos que nuestro paciente tiene un uso farmacológico prolongado y que ya no le es suficiente o bien que no le es necesario, pues también acompañarlo y generar esta psicoeducación para adherirse a los tratamientos necesarios debido a las condiciones que cada uno de ellos esté manifestando. Entonces, creo que hablar de bondad sobre un tratamiento farmacológico no es como tan exacto, ¿no? Dependiendo el usuario. Claro, claro, concuerdo contigo completamente, ¿no? O sea, va a haber situaciones, yo lo he visto con pacientes que de plano su grado de ansiedad ya es súper, que interfiere mucho en su vida, que sí, o sea, sí el fármaco sí le está ayudando a estabilizarse primero y ahora sí le metemos velocidad a la psicoterapia, concuerdo contigo totalmente. Muchas gracias, Janet. Oscar y Claudia, adelante. Gracias. Bueno, no, para mí no hay tema con eso porque pues también hay que recordar que hay algunos trastornos mentales de tipo orgánico, que definitivamente pues el medicamento tiene que ir a la par, como lo decía al principio del taller, tiene que ir a la par con un tratamiento psicológico. Entonces creo que de todas las mancuernas creo que somos la mejor, psicólogo, psiquiatra. Concuerdo perfectamente contigo, Oscar. Gracias. Y finalmente, Claudia. Sí, gracias. Yo concuerdo con mis dos compañeros, ¿no? Que es importante como herramienta esto y la psicoeducación, ya que muchas veces tanto del paciente como el terapeuta se cae como en el estigma de lo que era la medicación anteriormente. También el explicar el que depende de cada trastorno y de cada situación, la temporalidad de cuánto tiempo se va a medicar y así. Y también es importante, creo que todavía actualmente es difícil romper el prejuicio de parte de psiquiatría para psicología, más que de psicología para psiquiatría, ya que no, muchas veces no existe también la psicoeducación de trabajar en conjunto. Y en muchas ocasiones, tanto para niños, para adultos, se necesita, no sé, tener varias interdisciplinas, quizás, no sé cómo decirlo, pero donde tiene que haber varios especialistas, como neurología, psiquiatría, psicología, para poder sacar adelante a un paciente. Y es muy, sí, todavía hay mucho prejuicio. Perfecto, concuerdo completamente con ustedes tres. Y ya finalmente, Geo, para continuar, creo que sí, en efecto, mucho del problema tiene que ver con que se quedó esta idea, ¿no? Esta idea que les digo de los 50, 60, donde pues, te empastillaban hasta porque decías, no decías buenos días, ¿no? O sea, antes sí era así, no, eso no se puede negar, pero sí, o sea, ya ahorita los psiquiatras más jóvenes, sí noto ese cambio yo al menos, los que son como de mi edad, un poco más grandes, un poco más chicos, sí ya traen ese chip de vamos a centrarnos primero en otras cosas y luego esto. ¿Listo? Entonces, Geo, adelante, te escucho y ya contigo continuamos. Concuerdo con mis compañeros que ahorita se ha logrado desestigmatizar al psicólogo, pero sigue teniendo una estima muy grande el psiquiatra, ¿no? Porque todavía tenemos esa idea arcaica que el psiquiatra es el doctor de bata blanca que te puede dar choques eléctricos.
por ahí todavía personas que dicen que te van a poner conductas agresivas, o que el simple hecho de decir voy con el psiquiatra es porque ya de plano estás loco, ¿no? Tienes mucha locura en ti, y es como el miedo, porque cuando tú le dices al paciente, a la persona que vaya con el psiquiatra para que le dé un tratamiento y que se adecue también a la parte de la psicoterapia, como que ponen una barrera, ¿no? Y empiezan a decir, pues ya estoy aquí contigo y cómo que tú no lo puedes resolver. Y luego tienes que explicarles que no solamente es, o sea, soy yo como psicólogo, sino también entran otras disciplinas como la psiquiatría, la medicina en general y todas sus ramas. Inclusive luego, por ejemplo, yo doy clases con fisioterapia y tengo que decirles que también fisioterapia puede entrar en la parte de la rama psicológica y de la rama psiquiátrica. Sí, ¿no? Pues simplemente con los fisioterapeutas, pues esta parte, ¿no? Cuando se enfrentan de que no sé, tienen un accidente, una lesión, por ejemplo, los deportistas, y entran en un cuadro de depresión que ya no quieren hacer los ejercicios de fisio porque dicen, pues es que se acabó mi carrera, ¿no? Y ahí es donde entra la mancuerna de que tiene que entrar salud mental, ¿no? También ahí. Y bien, muy bien, muy bien. Gracias a todos por su participación. También en el chat veo que todos estamos en el entendido de que no es mala en per se si se entiende como la lógica y no se entra con ese prejuicio, ¿no? De parte de nosotros a la terapia. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio de la clase, yo lo he visto mucho desde el pregrado, desde la licenciatura. A mí me enseñaron antipsiquiatría, me enseñaron toda esa parte, entonces como que también veo ese lado, ¿no? Me formé en ese lado, pero pues ya cuando salí al mundo real, pues te das cuenta que, o sea, que la gente sí necesita a veces un diagnóstico para entender lo que le pasa, para no sentirse ese bicho raro, ¿no? Y también pues que hay personas que sí llegan a necesitar porque lo que quieren es ya, o sea, ya están hartos de su situación, ¿no? Entonces sí es algo que debemos de tener en cuenta y que vamos a ir dando. Entonces, no es que nosotros usurpemos la función del psiquiatra, o sea, nunca va a ser nuestra función. Yo siempre he creído que pues, ellos dando farmacoterapia está bien, para eso fueron entrenados. Si quieren entrenarse en psicoterapia está perfecto. Pues mejor para el paciente, ¿no? 2 por 1, farmacoterapia más aparte psicoterapia, pues qué mejor. Pero pues no todos pensamos así, o sea, psicoanalistas, gestaltistas, sistémicos, ¿no? Inclusive ahorita muy recientemente terapeutas cognitivo-conductuales y contextuales están así de, no, los medicamentos son malos, pero le preguntas algo bien sencillo como qué es la farmacodinámica y pues se quedan así de, ¿fármaco qué? Ja. ¿Cómo las farmacéuticas hacen dinámicas para crear trastornos mentales? Casi te dice. Pero bueno, entonces ya que estamos en ese entendido y tenemos este pequeño background acá atrás, continuamos. Disculpen, pero sí es importante porque una vez me tocó tomar un curso, ahí sí no lo di yo, pero sí me tocó a mí tomar un curso donde se habló de tratamiento y, no, bueno, hubieran visto, pobre psiquiatra, ya no saben ni para dónde hacerse porque todo el foro de psicoanalistas y de psicólogos se les fue a matar, ¿no? Entonces, sí, hay como que entender eso. Perdón. Ahora sí, ansiedad. La ansiedad, o ansiedad, dependiendo cómo lo veamos, y si lo vemos con CHEMS o sin CHEM, pues va a ser como este trastorno psicológico asociado pues con estas respuestas de evitación y de escape, que van a estar muy centrados en las respuestas fisiológicas que pueden dar los ataques de pánico. ¿Alguien recuerda cuáles son las respuestas fisiológicas de los ataques de ansiedad o los ataques de pánico? La intranquilidad en el pecho, el aumento de la respiración, la taquicardia, ¿no? La tensión muscular, ¿no? Que se va dando un poquito como lo que le pasa a Riley, la de Intensamente 2, ¿no? Cuando ya no sabe qué más hacer, ¿no? Entonces, esos signos y síntomas que tiene la persona con ansiedad es lo que va a ver el psiquiatra. Se presenta esta respuesta fisiológica. Entonces, la solución o el tratamiento va a ser que ya no las tenga tan fuerte o que ya no aparezca. Para ello se desarrollaron los ansiolíticos o tranquilizante menor, que es un fármaco psicotrópico de acción depresora del sistema nervioso central, destinado a disminuir y eliminar síntomas. Entonces, depresor, ¿qué quiere decir? No está asociada con la depresión, sino disminuir. ¿Ok? Entonces,
Si yo, Horacio, siento una taquicardia constante en el pecho y eso me lleva a estar monitoreándome constantemente y a evitar cualquier cosa que me haga a que esta palpitación del pecho se mantenga, que esté, voy a evitar muchas cosas. Voy a evitar hacer ejercicio, voy a evitar caminar rápido, voy a evitar tomar café o bebidas energetizantes para que este aumento del ritmo de la taquicardia no aumente. Entonces, esa va a ser mi respuesta de evitación. Y ahí es donde entra el psicólogo, enseñarme que estoy evitando esta sensación. Ahí es donde entra el psicólogo que me dice, mientras más te expongas a esta sensación, la vas a evitar menos, los ejercicios de exposición. ¿Pero qué va a hacer el psiquiatra? Ya vimos que es una arritmia asociada con que está sobreestimulado. El ansiolítico lo que va a hacer es, va a disminuir esa respuesta cardíaca, se tranquilice, se mantenga y se deje. Ese va a ser su efecto, que desaparezca. Pero obviamente el fármaco no me va a enseñar a que no debo de evitar esta sensación. Él me va a disminuir el síntoma. ¿Sale? Su efecto inhibidor de la ansiedad se contrapone a los fármacos ansiogénicos que generan ansiedad o ansiedad. Entonces, ambos fármacos, ansiolíticos y ansiogénicos, se incluyen dentro de la categoría de los fármacos ansiotrópicos. ¿Ok? Ansiogénicos que generan ansiedad. ¿Alguien alguna vez, pregunta para todos, alguna vez a ustedes han tomado café y se les ha ocurrido tomar algo con mucha azúcar? Sí, en una La ocasión. coca de café. ¿Mande? Perdón, la coca de café. La coca de café. ¿Qué pasa, Wendy? Si tomas mucha de esa, ¿cómo te empiezas a sentir? Andaba como muy acelerada, con dolor de cabeza también. Exacto. Eso es ansiogénico. Promueve la génesis de esas respuestas ansiosas. ¿Sale? Entonces, es muy importante porque va a haber fármacos que te generan esa parte ansiógena y que se desarrollan como para que la persona logre salir de estados como que se inhiban, vaya, esa es la dosis. Pero regularmente lo que se busca es inhibirlo, ¿no? Regularmente se trabaja con ansiolíticos, ¿no? Por eso es que luego encontramos, y eso no es culpa de la persona, sino de la formación del médico. Por eso es que ellos son tan de dividir las especialidades, ¿no? Porque el médico familiar pasa un ratito en salud mental, pero pues él tiene que abordar muchos problemas. Entonces el médico familiar puede, por la falta de pericia en el área de salud mental, mandar un ansiógeno o un medicamento que tenga efectos ansiógenos a la persona y sin querer mantener todo el cuadro, ¿no? Por ejemplo. ¿Sale? Por ahí, por poner ejemplos, pero ahí vamos. ¿Sale? Bien. Sin embargo, los ansiolíticos no son uniformes, sino que existen varias clasificaciones. Los que producen, además, un efecto sedante o hipnótico van a ser principalmente las benzodiazepinas, los barbitúricos y el MEPR o VAMAT. Esos van a ser, pregunta para todos, ¿cuáles son los que se utilizan mayormente en sistemas públicos? Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas. ¿Cuál es la lógica de mandar una benzodiazepina? Calmarlo, sedarlo, disminuir la respuesta fisiológica. Ojo aquí, esto sí es algo muy importante, chicos, se los comparto, me pasó una vez. Si ustedes descubren o ven a algún médico que les está mandando barbitúricos al paciente, ahí sí con toda la intromisión del mundo, dígale que los suspenda. Los barbitúricos son muy peligrosos. Esos ya no se recomiendan, de hecho. O sea, actualmente se producen, pero ya no se recomiendan. ¿Vale? Bien. Acá. Los agonistas parciales de los receptores 5-HT, las azaspirodecanodionas, buspirona, ipsapirona y gepirona son algunos de estos medicamentos. Por eso creo que no pude ser médico. No, me había trabado mucho la lengua con eso. Entonces, agonistas, ¿qué van a hacer?
Pregunta para todos. Vamos a ir repasando los conceptos ahora ya con clínica. Los agonistas eran los que promovían más la absorción, pero cuando eran parciales nada más era, o sea, no llegaba como que al efecto máximo. Exacto, muy bien. ¿Y de cuál va a ser la sustancia? Del 5-HT, o sea, ese va a ser el receptor de la sustancia que queremos promover. Muy bien, excelente. Y estos son algunos de los medicamentos, ¿no? Los que producen además un bloqueo de algún componente vegetativo, sistema nervioso autónomo, antihistamínicos, neurolépticos, antidepresivos, tricíclicos, inhibidores de la recaptación de 5-HT, inhibidores de la MAO y los bloqueadores de meta-adrenérgicos. Entonces, estos, lo que van a ir, el target no va a ser el sistema nervioso central, sino el sistema nervioso autónomo, asociado más a respuestas fisiológicas. O sea, nos van a ayudar a no sentir tanto los estímulos que promuevan la ansiedad. ¿Ven la diferencia? Cuando mando benzodiazepinas, ¿qué quiero hacer? Bueno, yo no. Cuando el psiquiatra manda benzodiazepinas, ¿qué quiere hacer? Calmar. Calmar. Muy bien. Cuando el psiquiatra manda agonistas parciales, lo que quiere es que sea un efecto que... Parcial. Un efecto parcial, muy bien. Y cuando manda algún tipo de bloqueo del componente vegetativo, antihistamínicos, neurolépticos, o cuando usa antidepresivos, lo que quiere que es que la respuesta es que el target no sea el sistema nervioso central, que es el sistema nervioso autónomo, que no sienta tanto las respuestas de los estímulos externos para que no me dé ansiedad. ¿Sale? ¿Ven cómo cambia la lógica cuando vemos eso? O sea, dices, ¿Y cómo? Pero es, digamos que el mismo fin, pero de diferente manera, o estoy mal. Exacto, es de diferente manera. Pero lo que se busca es disminuir la respuesta, pero ya sea por vías distintas. Lo más rápido sería sedarlo, o sea, que la persona ya no disminuirle. Pero otra es, no, mejor vamos a hacer que el cuerpo suelto promueva que esta se regule más, que serían los agonistas parciales, ¿no? Y otro te dice, no, lo que tenemos que hacer es que la persona los estímulos no los procese tan fuerte y por lo tanto hay que pegarle al sistema nervioso autónomo. ¿Para qué? Para que las respuestas no sean tan fuertes, ¿sale? Pero es como lógicas que para mandar esos medicamentos. Angélica, adelante. Y alguien más escribió en el chat. Voy. Sí, o sea, en estos casos pues me imagino que a lo mejor si viene en una crisis y lo que quiere es ya calmarse, se le puede dar uno de estos efectos sedantes, ¿no? Algún medicamento para que en esa crisis se controle. Pero si hay un tratamiento a lo mejor psiquiátrico y psicológico, puede que sea poco a poco o que sea un tratamiento de tipo parcial para que vaya aprendiendo a cómo controlar o cómo tener estrategias para controlar la ansiedad, ¿no? Sin totalmente sedarlo. Exacto, muy bien. Y por ejemplo, algo que se utilizaba mucho hace muchos años era esta parte de tenerlos muy dopados, ¿no? Por ejemplo, en esta parte más con los antidepresivos. Por eso es que actualmente ya, o sea, los antidepresivos, si no hay comorbilidad con depresión, no se recomienda llevarlo, ¿sale? Es muy importante eso. Háganlo aquí porque vayan tratando de recordar cómo es que les han llegado a los pacientes y ahora sí van a entender la lógica de por qué les mandaron eso. Ya pasó, Oscar, y ya continuamos contigo. Sí, no, aparte, como decía yo, que la mancuerna perfecta era con el psiquiatra. También muchas de las veces los pacientes, al menos por lo menos en una ocasión pasó, como les dan el tratamiento que los aletarga, que los calma, pues después ya no nos visitan a nosotros. O sea, ¿por qué? Porque hay esa fuga de salud psicológica que le llamamos. Pues yo ya me siento bien acá, mejor con mis chochitos, con mi pastilla y pues ahí te dejo, ¿no? Pero pues es que no entienden esa parte que somos a la par, o sea, tanto el tratamiento como lo conductual. Entonces, pues muchos ya desisten de
vaya nuestro tratamiento, ¿no? Claro, claro. Y mucho ahí tiene que ver, Oscar, porque, y eso, o sea, no solamente lo pensemos con salud mental, ¿no? En general, nosotros, los seres humanos, somos muy dados de que nos enfermamos, vamos a que nos curen rápido, y ustedes lo pueden ver, ¿no? Es aquí en nuestro día a día, ¿no? Me siento mal, me duele esto, voy al doctor, y si el doctor me dice, usted se va a tomar esa pastilla cada 8 horas, en lo que me siento mal, ahí estoy ahí como relojito, cada 8. Me empiezo a sentir mejor, me tomo la de la mañana, me tomo la de la tarde y la noche, como ya no me siento mal, ya no me tomo la de la noche, y luego nada más me tomo la de la mañana, y luego me tomo cuando me acuerdo, y luego ya ahí dejo el tratamiento. ¿Por qué? Porque justamente pues es una solución rápida. Y con la psicoterapia pues es que hay que ir abarcando pues otras cuestiones, ¿no? Que tengo que entender qué es la ansiedad, que me van a dejar hacer ejercicios, todo esto se va a ir como modificando. Y pues costo-beneficio, prefiero mejor el medicamento. Por eso ahí también es bueno cuando los psiquiatras también proponen que haya psicoterapia, porque te dicen, oye, esto solo es pues en lo que es, como en todo, ¿no? O sea, sí, señor, yo le puedo ayudar con el colon irritable, pero le recomiendo que mejor haga una dieta más balanceada, porque si no, pues vamos a estar... ¿no? Es exactamente lo mismo. Listo, bueno, Claudia, luego Adriana, y ya para continuar, porque no me gusta dejar a nadie con la mano alzada. Adelante. Gracias. Yo nada más quería comentar que por eso es importante el contexto de cuando nos llega a un consultante y el aprender a identificar para que entonces el tratamiento se vaya evolucionando. Y puede que en algún momento tenga un tratamiento donde sea más fuerte para cortar, ¿no? Lo que está experimentando. Y ya después también dejar claro que esto se va modificando conforme a la necesidad del mismo usuario. Uh-huh. Y pues sí, para eso es también importante la psicoeducación por parte de nosotros al paciente, para que también se vaya como entendiendo cuál es la necesidad y cómo se va a ir tratando. Totalmente de acuerdo. O sea, sí, o sea, no podemos hacerlo. Y es lo que les digo, es un poquito malo de la formación que llegaron a tener unos psiquiatras que pues, ellos les mandan todo el tiempo el mismo medicamento, ¿no? Y, ¿no? O sea, como bien dices, hay que ir evolucionando. Los mismos medicamentos cambian y pues bueno, se van dando. Listo. Adriana, y ya para seguir. Sí, gracias. Referente a lo que mencionaba ahorita el compañero, de cuando dejan la psicoterapia porque el medicamento ya les está haciendo efecto, yo lo que hago es explicarles que es como si fuese, no sé, por ejemplo, una infección estomacal, ¿no? Uh-huh. Entonces, la infección lo que va a provocar es, pues sí, fiebre, molestias, o sea, síntomas, pues. Pero el medicamento únicamente va a, como que va a aliviar los síntomas, pero no la infección. Uh-huh. Lo que trataría la infección, en este caso, sería la psicoterapia. Entonces yo les digo, hay que estar al pendiente con los dos tratamientos, porque uno solamente cura los síntomas y está bien, pero el otro tiene que curar la infección como tal, ¿no? Claro, y saber de dónde se originó para que no vuelva a suceder. Y sí, entonces, no. ¿Cómo se mantiene? De acuerdo. Y es la evaluación del contexto, ¿no? Donde, a ver, pues si tú vas con el gastroenterólogo y te va a decir, señor, sí, yo le doy el medicamento, pero pues ya la otra indicación es que vaya con un nutriólogo, que esté pues, a la par, ¿no? Entonces, por ahí, concuerdo con ustedes, muy bien, chicos. Me da gusto ver que estamos congeniando mucho en esa parte. Continuamos. Listo. Vámonos aquí. Principales benzodiazepinas, que son las que más se van a encontrar regularmente. Si terminan en AM, alprazolam, bromazepam, catazepam. Clonazepam, el famosísimo clonazepam, el clorazepato, el diazepam, el fluoxan, el lorazepam, el oxazepam, el timazam y el trimazol y el midazolam. Son los principales benzodiazepinas que se dan. Yo, de las cuales me encuentro más, el alprazolam, el famosísimo diazepam y el triazolam me ha tocado algunas veces. Casi todos son como los más comunes, pero estos son los que más van a tener como efectos generales. ¿Sale? Bien. Ay, perdón, me pasé. Ahora sí, pequeño ejercicio.
Bien sencillito. De estos medicamentos, tomen el que ustedes gusten e identifiquen. Ya sabemos son benzodiazepinas, que son ansiolíticos, pero identifiquen dosis, vía de administración y efectos secundarios, que es lo que tenemos que tener claro nosotros como psicólogos para explicarle al paciente por qué se lo enviaron así cuando nos lo solicitan, ¿no? O también cuando nosotros consideramos que nuestro paciente se puede ver beneficiado con la farmacoterapia en combinación con la psicoterapia, ¿sale? Entonces, nuevamente, ejercicio. De los medicamentos que están en la diapositiva, toma uno e identifica dosis, vía de administración y efectos secundarios, ¿sale? ¿Dudas con esto? Tienen 5 minutos para esto y se los pongo acá en el chat. Ejercicio. De los medicamentos, toma uno e identifica dosis, vía de administración y efectos secundarios. Listo. ¿Ok? Échale, tienen 5 minutos, el que ustedes gusten. No pasa nada. Y si gustan, igual lo escriben si no quieren participar con el micrófono. Y si quieren participar con el micrófono, adelante. Esta parte la quiero hacer más interactiva porque creo que esto les va a ayudar más para ir afinando estos detalles para su práctica. Espero así sea. ¿Listo? Corre tiempo. Échenle. Clonazepam. Oye, pero que siguen prófugos, ¿no? No, aún no los detienen. ¿Y crees que los detengan, honestamente? Ay, no lo sé. Porque, I don't know. ¿Crees que si no los detengan, hagan esas cosas de ir a la casa de su mamá? ¿Y que hagan un trueque? No, no creo. ¿O crees que ya pasó el olvido? No, porque como así fue de muy sonado, porque hasta lo pasaron en... Lo dijo el conductor ese de Azteca 7, del que dice difícil de creer. Él también lo supo en noticias no sé qué. ADN 40 estuvo ahí en la casa. O sea, ya es mundial, entonces no lo van a olvidar fácilmente. Aparte ya le están como dando ayuda al chico y a su familia. Solamente así ayudan. ADN 40. ¿Quieres una bola de pelo? Ay, yo no quiero hacer tarea, tú. Yo quiero salir de vacaciones. Y nos faltan, ¿qué? 15 días, ¿no? Los 15 días más estresantes de la vida. ¿Cuánto falta? ¿Cuándo sale? El 19. Y tengo que aprenderme todo lo de penal. Y no lo he hecho. 3 semanas y media, ¿no? Y tengo que aprender mi exposición. Maldita sea.
tiempo, chicos. Muy bien, muy bien. A ver. Muy bien. Clonazepam, 1/3 del comprimido trata ansiedad, convulsiones y otros trastornos. Debe ser administrado por personal médico. Puede tener contracciones como somnolencia, mareos, dificultad. Muy bien. Midazolam, dosis por vía intravenosa. Debe colocarse lentamente 1 miligramo sobre 10 segundos. Muy bien. Muy bien. La albuendiazepam. Ok. Muy bien. Excelente, muy bien. Muy bien. Excelente, chicos. Eduardo, adelante. En lo que tus compañeros nos comentan. Muy bien, muy bien. Vayan checando también las respuestas de sus compañeros. Échale, Eduardo. Encontré oxazepam Ajá. de dosis para el paciente con ahora sí que con una ansiedad leve o moderada. Se recomienda entre 10 a 15 miligramos, sí, de 6 a 8 horas, vía oral. Perfecto. Y con ansiedad severa o fluctuaciones severas son de 15 a 30 miligramos de 6 a 8 horas. Igual, sin embargo, se recomienda no exceder los 120 miligramos por dosis. Porque existen efectos secundarios como somnolencia, cansancio, boca seca, molestias estomacales, mareos, debilidad, diarrea, cambios del apetito, agitación o excitación, estreñimiento, dificultad para la micción o micción frecuente, visión borrosa e incluso cambio en el deseo o la actividad sexual. Muy bien, excelente. Muy bien, Eduardo. Excelente, muy bien, chicos. Qué bueno que todos participan. La verdad es muy grato cuando los grupos son así. Tanto participan en el chat como participan aquí levantando la mano. Para mí es grato. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Pues que justamente ustedes observen cuando llega su paciente, ya tengan clara, a ver, tiene una paciente, me dice que tiene ansiedad, pero que pues ella considera que no es tan grave, y llega conmigo y resulta que le mandaron el medicamento que revisó Eduardo ahorita, el oxazepam, y le mandan la dosis más alta. Y pues se siente con todas estas molestias, con todo este letargamiento. Ahí pensaríamos, ¿el medicamento es el malo o el malo fue el psiquiatra que le dio ese medicamento? O el médico que le dio el medicamento. Adelante, Oscar. Bueno, yo busqué lo que es el clorazepato, Ajá. que es de la familia de las benzodiazepinas. Ajá. Esto nos ayuda a tratar la ansiedad, insomnio y algunos trastornos de índole de convulsivos. Uh-huh. Su dosis y la administración obviamente vía oral. Dosis mínima es de 0.2 miligramos sobre kilo al día. La dosis máxima es de 1 a 2 miligramos. También hay inyectable, que es la más efectiva, nos dice que es la vía intravenosa. Pero también dice que sus efectos secundarios son somnolencia, fatiga, mareos, aturdimiento, algunos problemas de memoria y concentración. Ya en casos graves, pues ya son dificultades para respirar y una sedación extrema, pero también son como depresoras del sistema nervioso. Ok, bien, su efecto es sedante. Muy bien, Oscar. Sí, pues. Ok, excelente, excelente. Bueno, entonces, para que vean, aquí ya tenemos como diversas cuestiones, ¿no? Y ya entendemos la lógica de por qué envían esto nuestros queridos colegas psiquiatras, ¿no? Y pues bueno, justamente es importante pues checarle, ¿no? Cómo es que la persona va a tener estos efectos y también cómo los puede trabajar. Porque mucho también de la psicoeducación nuestra, cuando tenemos el conjunto o tenemos a las personas que no quieren llegar a tomar farmacoterapia por todo esto, pues es justo por los efectos adversos que presenta, ¿no? O sea,
Y todos los fármacos los presentan en menor medida. Es algo sumamente claro y es algo que podemos hacer. ¿Sale? Muy bien, chicos. Entonces, vamos bien. Entonces, vámonos con el que sigue. Uno de los más famosísimos. Los famosísimos antidepresivos. Bueno, antes que entrar, debemos de recordar que los antidepresivos surgen como, o más bien, los antidepresivos siguen esta lógica del déficit de dopamina y es ahí donde entra, ¿no? Entonces, la depresión bajo estos modelos es como esta falta de inactividad y lo que se busca es como estimular a que la persona se sienta de una mejor manera y esto le permita tener un día a día más común, ¿no? Aquí es importante, algunos los catalogan como estabilizadores del estado del ánimo, no todos, porque los estabilizadores del estado del ánimo son otro grupo farmacológico, ya lo iremos viendo, ¿sale? La clasificación de los antidepresivos va a ser muy amplia, pero vamos a ver, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o los famosísimos ISRS. ¿Ah? Entonces, pregunta, inhibidores. Si inhiben, ¿qué es lo que no van a tener? Disminuye la función o la generación de serotonina. Exacto, va a disminuir que la serotonina se capte, ¿sale? Eso es muy importante. Aumentan los niveles estructurales de serotonina al inhibir selectivamente su recaptación en la neurona presináptica, de modo que aumenta la serotonina en la hendidura sináptica. O sea, queremos que la persona tenga más serotonina para que pueda estar en un mejor estado de ánimo. Y ustedes dirán, ¿y cómo saben eso? Pues justamente por lo de ciencia básica, porque se dieron cuenta que en algunos estudios se presentaban las ratitas que presentaban menores comportamientos, tenían déficit de este neurotransmisor, ¿sale? Algunos ejemplos de los muy comunes, el alaproclate, el citalopram, el etoperodinoma, escitalopram, fluoxetina, fluoxacina, paroxetina, sertralina y cimedelina. Son eficaces para el tratamiento de la depresión y además prescriben para tratar trastornos de ansiedad generalizada, crisis de pánico, ansiedad social, trastornos obsesivos compulsivos, el tratamiento de dismórfico premenstrual y prevención de síntomas vasovagales en posmenopausias, ¿no? Pero formalmente pues, estos son para depresión. Ojo aquí, estos se recomiendan principalmente para depresión, aunque dependiendo de la praxis del psiquiatra, hay psiquiatras que sí mandan estos, ¿sí? ISRS, para ansiedad, lo cual no es lo más recomendado. ¿De acuerdo a quién? A sus guías de práctica clínica de hipnoterapia, de ellos. Lo recomendado es benzodiazepinas, no ISRS. Se llegan a utilizar como comorbilidades, pero no es lo más recomendable. ¿Sale? Bien. Aquí no vamos a ir haciendo de estos porque sí son un montón, ¿eh? O sea, sí, antidepresivos hay, pero de sobra. En un segundo y listo. Sale. Inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina. ¿Sale? Actúan inhibiendo la recaptación de dopamina extracelular por medio del bloqueo del transportador de la dopamina. Si se dan cuenta, en estos de acá, aumenta la serotonina en la hendidura sináptica. Yo quiero que estos jalen más serotonina. Y acá es bloqueo el transportador. No dejo que llegue la dopamina a la neurona. Parecido, pero no lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto, permiten que la dopamina permanezca en el espacio sináptico por más tiempo, activando los receptores dopaminérgicos por un periodo más largo y normalizando los sentimientos
esto euforia, ira, adicción, amor, placer y del orgasmo. Entonces lo que queremos aquí es que no se nos vaya la dopamina. Digo, hablándolo más sencillamente, que no se vaya la dopamina, que se quede y que al estar ahí la dopamina estabilice el ánimo. Esa es la lógica de estos medicamentos, ¿sale? Que no se escape la dopamina y que al haber más dopamina, por lo tanto, se estabiliza el ánimo. Y acá nos falta serotonina y queremos que jale más, y eso ayuda a estabilizar el ánimo. ¿Y ven? Son diferentes vías para tratar lo mismo, pero la lógica es distinta, ¿sale? Son ejemplos de este grupo, la amineptina, fenmetracina y la vanoxerina. Son los tres más comunes y personalmente yo estos de recaptación de dopamina no los he visto tanto en México porque me parece que son más caros. Y regularmente, pues aquí de por sí la salud es cara en nuestro país, no tanto en Estados Unidos, pero sí es cara. Entonces, pues de que te manden un fármaco que es más barato, como pueden ser la sertralina o la fluoxetina o el escitalopram o el citalopram, pues te van a mandar esos, ¿no? Y estos, pues te los podrían enviar, pues si ven que tu poder adquisitivo es mejor, o si ven que es más común esta parte de anedonia. También mucho en las guías de práctica clínica se recomiendan a los ISRD para los casos como la distimia. Si recuerdan cuál es la distimia, ¿no? Que es este estado depresivo donde la persona no es funcional, pero no le encuentra placer a lo que hace. O sea, no deja de, o sea, como que se acerca un poquito más a la sensación y esto lo va a ayudar, ¿sale? Entonces, cuando ellos dicen, pues el problema es que la persona no encuentra placer en lo que hace, vamos a mantener esa dopamina para que empiece a tener más placer por lo que está haciendo y si no, dice los sentimientos. Ve la lógica distinta acá de activarlo para que salga a que aquí no se le vaya la dopamina y le encuentre el placer a la vida. Ahí un poquito, piénsenlo. ¿Listo? Vámonos con los que siguen. Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina o norepinefrina, ISRN. Los ISRN inhiben selectivamente la recaptación del neurotransmisor noradrenalina con muy pocos efectos adversos, ¿sale? Su principal representante es la reboxotina. Otros fármacos de este grupo son atomoxetina, maprotilina y vilosaxina. Son los más. Entonces, aquí cambia. Aquí lo que busco es otro neurotransmisor, la noradrenalina. Si yo busco que haya más noradrenalina, voy a tener más efectos activantes, ¿no? Mientras que en el otro quiero que no se desaparezcan, quiero que se mantengan para que se mantengan. ¿Sale? Entonces, aquí yo lo que he observado es que los llegan a recomendar, principalmente la reboxetina, es el que más me ha tocado ver en algunos casos, y esto es como para depresiones que son como más, episodios depresivos que son como más intermitentes. O sea, como que la persona va y está bien, pero le pasa algo y decae y otra vez recae, ¿sale? Entonces ahí es como que se llegan a utilizar estos. ¿Para qué va? Ay, me regresé, disculpen ustedes. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, IRSN, fármacos tricíclicos antiguos, bloquean tanto los transportadores de serotonina como los de noradrenalina. Y los principales representantes son la venlafaxina, duolexina, milnacipram, levomicin, inaciprim y desvenlafaxina, ¿no? Son importantes. Estos regularmente se utilizan como para estabilizar más a las personas. Bien, entonces como ven ya son distintos, ¿no? Ahora, bien, ¿cuál va a ser su ejercicio para esta edición? Para esta parte de los antidepresivos.
lo que van a hacer es, ahorita me voy a ir regresando, dependiendo de las diapositivas que ustedes necesiten, y ustedes elijan de los que vimos cuáles consideran que son de mayor utilidad en los campos que están ustedes trabajando. Digo, es que es muy, muy diverso, pero ustedes cuáles consideran más que podrían ser útiles en sus campos de trabajo. ¿Sí me da a entender? Sí. Ejercicio. De los diversos antidepresivos, elige los que consideres pueden ser más beneficiosos para la población en la que trabajas. Listo, ya se los puse. Entonces, me voy a regresar, si gustan, tómenle un screenshot para que lo tengan, si están en la computadora, y me voy regresando unas diapositivas para que ustedes los vayan anotando y los vayan separando. ¿Sale? Acá está. Empezamos con esto. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ahí están los principales. Denme un segundito. Listo, les cambio la que sigue. Paso a la siguiente, chicos. Y paso a la última. ¿Listo? Ok. Entonces, de esos medicamentos, evalúelos, revisen cuáles son los que podrían servir más en su contexto y escríbanlo en el chat. ¿Va que va? Tienen para sí igual 5 minutitos. Es una 40, una 45. Comiencen a compartir sus actividades, ¿ok? Corre tiempo, échenle, aquí ando. Si necesitan que regrese alguna diapositiva, díganme, por favor.
Listo, chicos. Tiempo. A ver, ¿cómo nos fue con esa? A ver, por acá. Tenemos 3. Vamos a darle lectura a estas, porque creo que son todas muy importantes. Ah, Alejandra se retiró, bueno, lástima. Ok, Diana, colaboramos en un centro de adicciones, considero que los más recomendados serían los IRSN, ya que los pacientes adictos en recuperación presentan depresión con ansiedad asociada, muy bien. Además sirven para la prevención de la recaída de un episodio depresivo. Muy bien, excelente, Diana, porque le diste justamente un factor muy importante. Inclusive la farmacoterapia tiene que evaluar bien el contexto, y eso no lo digo yo, lo dicen las guías de práctica clínica farmacológica. ¿Por qué? Porque te dicen, dependiendo de la comorbilidad, de los factores económicos, de la población con la que estás trabajando, el criterio del clínico debe de ser distinto porque son variables que afectan al organismo. Entonces, muy bien, concuerdo contigo por el tratamiento en conjunto con trastornos de uso de sustancias. Muy bien, de los famosísimos TUS. Muy bien, el queridísimo Oscar nos dice, yo trabajo con adolescente a nivel medio superior y la fluoxetina es el antidepresivo con más beneficios en jóvenes de 12 a 18 años. Si la fluoxetina no es efectiva o no se tolera, se puede considerar sertralina, citalopram como segunda opción. Muy bien, otro excelente ejemplo de cómo es que un buen tratamiento farmacológico se puede llevar si evaluamos factores de la población y de la edad, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque los efectos adversos en los niños, pues tenemos que considerarlos, pues porque son personas que están en vía de desarrollo, ¿no? Entonces, muy bien, queridísimo Oscar. Adelante, adelante. Y Wendy también parece que levantó la mano. No, perdón, más bien era ponerle el pulgarcito arriba, pero se me fue la mano completa. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Mientras no se me vaya la dosis, está bien. Eso es lo más importante para todos. Provechito a todos. Muy bien, ok. ¿Listos? Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas? Por el momento, ¿todo bien? Excelente. Bueno, muy bien. Ok. Vámonos por acá. ¿Alguna otra respuestita? Angélica, ella nos comparte. Es muy común en donde me encuentro con pacientes psiquiátricos hospitalizados que se administran los siguientes medicamentos. Ah, ok, miren la diferencia, ¿no? Usas fluoxetina y... ¿Solo es fluoxetina? No. Fluoxetina, sertralina, muy bien, escitalopram, muy bien. Aquí es importante justo porque al ser pacientes institucionalizados o hospitalizados, pues es más fácil ver los efectos adversos que se pueden dar y se les puede dar mayor seguimiento. Cuando son tratamientos ambulatorios, algo que se recomienda mucho para el público, pues es que sean fármacos que no generen tantos efectos para que puedan ser tratados de una manera más sencilla. Muy bien, chicos. Bien, bien, bien. Bueno, pues creo que vamos avanzando bien, ya vamos entendiendo más esta parte de la lógica y pues justo estas variables son algo importante, ¿no? Yo les diría, esto también nos ayuda a nosotros como psicólogos, porque si nosotros ya tenemos un área, ya sabemos trabajar, y nos llega un paciente que viene con un mal manejo farmacológico, pues nosotros lo podemos detectar y podemos dar parte al área médica, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan con psiquiatras, oiga, fíjese, ahí en sus instituciones, fíjese que me llega este paciente y pues le están dando toda esta dosis de fármacos, pues imagínese, ¿no? ¿Qué es lo que se va a dar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y es recambiar toda la dosis, ¿no? ¿Por qué? Porque son otras variables. Y aquí mucho también tiene que ver, les digo, con la parte de los médicos, ¿no? Hay médicos que ya, psiquiatras, a mí me ha tocado tanto con mi enano como conmigo, que no te evalúan con escalas, no te hacen una buena entrevista, simplemente se van con su intuición y su experiencia clínica y ahí sí. ¿Sale? Entonces es algo que también se debe tomar en cuenta. Bien. Continuando con los antidepresivos, digo, es que sí son varios,
pero no quería saturarlos con todos. Aquí tenemos unos antidepresivos que son de lo más reciente, que son los antidepresivos tricíclicos, y son medicamentos que lo que buscan es inhibir en proporción variable la recaptación de noradrenalina y serotonina y bloquear los receptores de diversas aminas biógenas. O sea, por eso son tricíclicos, porque van a ayudar a la recaptación de 2 neurotransmisores y al bloqueo de una amina, ¿no? Por eso son tricíclicos, ¿no? Algunos de los más importantes de estos fármacos son la amitriptilina, amoxapina, butriptilina, climipramina, disipramina, dibenzepina, bulespina y dolexina. Entonces, como pueden ver, la mayoría termina con trilina o tilina, porque pues alusión de lo tricíclico, ¿sale? Entonces, aquí vean la diferencia. Estos pueden ayudar mucho en algunas condiciones en las cuales pues hay una alta comorbilidad y necesitamos trabajarlo. Estos yo los he visto que los mandan cuando hay una comorbilidad fuerte con algún trastorno de ansiedad, depresión y ansiedad muy, muy fuertes, de esas depresiones ya denominadas como depresiones mayores. Estos son de los que más se recomiendan para los síntomas de ambos, ¿no? Porque estabilizan y bloquean otras cuestiones que pueden estar generando la parte ansiosa. ¿Sale? Bien, continuamos. Inhibidores de la monoaminooxidasa o los famosos IMAO. Su acción es consecuencia de la inhibición del MAO, que existe de dos formas. La forma A, disculpen, la forma A desanima preferentemente la noradrenalina y la serotonina, mientras que la forma B tiene como sustrato la dopamina. Entonces, sus targets van a ser estos, ¿no? Los utilizados actualmente en clínica se clasifican en dos grandes: A, irreversibles, B, reversibles. Y son algunos. A de los reversibles, la trinilcipromina, y los reversibles, la moclovedina y befloxatona, ¿no? Inhibidores de isoforma A, y selegina, inhibidor de la isoforma B. Entonces vemos que estos, si se dan cuenta, los IMAO son de alta selectividad porque van a este punto, ¿sale? Y bueno, algunos de estos son la brofalexina, la hermalina, ipraclodicina, iprosamina y la tolaxatona, ¿no? Entonces vean cómo el target ya es distinto. Estos yo no los he visto tanto en práctica clínica. De hecho, ahí sí no les puedo asegurar si están como recomendados de su uso en México. Recordemos que pues para lograr que todos los medicamentos pasen, pues tienen que ser aprobados por la FDA en Estados Unidos. Deben pasar aquí en COFEPRIS, evaluar si es viable que se administre el fármaco y pues pasar por varios ensayos clínicos aleatorizados para que puedan ser. Estos desconozco si estén en algún proceso. Les prometo checar el dato y se los mando con el profesor Alberto, para que no quede la duda en el aire, ¿no? Y algunos más son los antagonistas inhibidores de la recaptación de serotonina, AIRSS. Algunos de los ejemplos son la nefazodona y la trazodona, antidepresivo noradrenérgico y serotoninérgico específico. La mirtazapina, apxapamina, esmirtazapina y cespetalina, y algunos potenciadores selectivos de la recaptación de serotonina, como la tienepina. Entonces, como vemos, a diferencia de los ansiolíticos, los antidepresivos pues tienen como diversas formas de abordarse y tienen diversos targets, ¿no? Entonces, les digo, mucho tiene que ver cómo es la evaluación de parte del psiquiatra para saber cómo lo envía, ¿vale? Y también ahí es como lo vamos a tener. Son algunos, no son todos, pero les traje los que me aparecen en la literatura científica como más utilizados y que en las guías de práctica clínica se van dando, ¿sale? Y
hasta aquí la vamos a dejar porque nos faltan 5 minutos para el segundo break, el de las 2 de la tarde. Entonces no me gustaría porque ya en el último faltan los antipsicóticos, los estabilizadores del ánimo, y cerramos con el último ejercicio, ya para ir terminando. ¿Va que va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Como este breve ejercicio, necesito que ustedes me digan o pongan algún caso clínico donde hayan observado que ahorita con lo que llevan,